Bienvenidos a Crímenes y Engaños, el canal donde las apariencias engañan, las verdades duelen, y los secretos matan. ¿Hasta dónde puede llegar una mujer para sentir que controla su destino? ¿Puede el amor convertirse en un arma letal? ¿Y si la persona más encantadora que conoces es también la más peligrosa? En la historia de hoy conocerás a Lucía del Pilar Ramírez Alcántara, una mujer que convirtió la seducción en estrategia, la manipulación en arte y el asesinato en una forma de vida. No mataba por necesidad. Lo hacía por placer, por poder. Y lo peor, nadie sospechaba de ella. Prepárate para adentrarte en la mente de una mujer que se reinventó con cada crimen, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos, fortunas heredadas y muertes silenciosas. Porque cuando el amor es solo una máscara, el final siempre es mortal. Antes de empezar, suscríbete, dale like y comparte. Su nombre verdadero era Lucía del Pilar Ramírez Alcántara, nacida en el año 1984, en un barrio modesto de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Creció en una casa de techos bajos, entre susurros constantes de rezos y gritos de peleas nocturnas. Su madre, Dora Alcántara, era una mujer supersticiosa y rígida, obsesionada con el control. Su padre, un taxista alcohólico, desaparecía por semanas, dejando a Lucía con las manos marcadas por las correas del castigo y la mente llena de fantasías sobre otra vida, una vida de poder. Desde niña, Lucía aprendió a observar. En silencio, espiaba a su madre manipular a los hombres con lágrimas falsas y promesas vacías. Aprendió que los sentimientos podían fingirse, y que el amor era una transacción. A los 13 años fue enviada a un internado católico, donde destacó por su inteligencia y su capacidad para mentir sin parpadear. Su conducta intachable escondía una mente fría y metódica. Estudió administración financiera en Puebla gracias a una beca universitaria. Allí conoció a su primera víctima emocional, un profesor casado que le prometió ayudarla a escalar socialmente. Lucía se dejó cortejar, pero cuando él rompió la promesa, ella filtró fotos comprometedoras a su familia. Fue su primera lección: el control era más dulce que el amor. Durante años se movió entre empleos pequeños y relaciones fugaces, hasta que una noche, mientras miraba un documental sobre asesinas en serie, sintió algo dentro de ella despertar. No tengo miedo. No tengo asco. Inspiración. Las mujeres que usaban el amor como arma, esas eran sus verdaderos modelos a seguir. Fue en ese instante cuando Lucía dejó de ser una mujer común. Se convirtió en un proyecto. Un experimento de seducción y muerte. Su objetivo: hombres ricos, vulnerables, solos, hombres fáciles de amar y fáciles de enterrar. Lucía trabajaba como asesora financiera independiente. No tenía oficinas ni empleados, solo su presencia magnética y una habilidad nata para detectar vulnerabilidades. Su perfil estaba diseñado para atraer hombres en crisis, divorciados, recién viudos, empresarios solitarios. Ella no se acercaba, dejaba que ellos la buscaran. Su primer encuentro fue con Ignacio Arrieta, un arquitecto de 58 años que acababa de perder a su esposa en un accidente automovilístico. Lo conoció una tarde en una exposición de arte en Cholula. Ella vestía de negro, con un vestido discreto y una mirada enigmática. Se acercó fingiendo timidez y le preguntó si entendía algo del cuadro frente a ellos. Ignacio rió con nostalgia, hacía mucho que nadie lo miraba así. Lucía notó de inmediato su vacío emocional, viudo, melancólico, con dinero, y con una urgencia desesperada por volver a sentir algo. Ignacio no creía en el amor después del duelo, pero esa tarde, algo en ella, en sus ojos grandes, en su voz pausada, lo hizo dudar. En menos de 2 meses, Lucía ya vivía en su departamento. Cocinaba para él, lo acompañaba a eventos sociales, lo hacía reír. Fingía sueños de futuro, hablaba de hijos adoptados, de viajes por Europa.
Ignacio se sentía renacer. Fue él quien le pidió matrimonio. Fue ella quien cocinó la cena de compromiso y quien vertió pequeñas dosis de cianuro en su vino tinto favorito. Lo había estudiado con cuidado. Sabía que Ignacio padecía hipertensión y problemas cardíacos. Cualquier muerte repentina sería atribuida a su estado de salud. A las pocas horas, él cayó desplomado mientras escuchaban música en la sala. Lucía fingió desesperación, llamó a emergencias, lloró junto al cuerpo. La autopsia dijo ataque al corazón. Nadie dudó. Lucía heredó una cuenta de ahorros con más de 3 millones de pesos, además de joyas y pertenencias personales. Se mudó de ciudad. Cambió de nombre. Su plan apenas comenzaba. Lucía no mataba por necesidad. No lo hacía por hambre, ni por escapar de la miseria. Lo hacía porque podía. Porque en cada muerte sentía el vértigo del poder absoluto. Después de Ignacio, no lloró, no dudó, no tembló. Se instaló en un hotel boutique en San Miguel de Allende por varias semanas, donde gastó sin medida, vestidos nuevos, tratamientos estéticos, clases privadas de pintura y hasta sesiones con un psiquiatra, no para sanar, sino para aprender cómo manipular mejor las emociones humanas. Con los millones heredados, montó una falsa empresa de importación de vinos, que usaba como fachada para justificar su nuevo estilo de vida. Pero el dinero no era suficiente. El silencio que quedaba tras cada crimen no la llenaba. Sentía una ansiedad insaciable, una necesidad de cazar de nuevo. Lucía tenía una rutina que repetía con precisión quirúrgica: nueva identidad, nuevo look, redes sociales diseñadas al milímetro para seducir. Escogía a sus próximas víctimas entre los comentarios de sus publicaciones motivacionales. Sabía detectar soledad con una sola frase. Después de Ignacio, decidió ser más cuidadosa. Su siguiente objetivo debía ser más viejo, más aislado, con menos familia, pero con el mismo patrón: éxito económico y un alma rota. No era codicia lo que la movía. Era adicción. A la adrenalina. Al control. A ver cómo un hombre fuerte y maduro se derretía por ella, cómo su vida giraba alrededor de su sonrisa, hasta que ella decidía cuándo apagarlo todo. Porque Lucía no buscaba amor, ni venganza. Buscaba sentirse viva. Y para eso, necesitaba otra muerte. Fue así como planeó buscar a su próxima víctima. Lucía ya no era Lucía. Ahora se hacía llamar Mónica Salazar, una galerista de arte especializada en obras surrealistas. Su cabello era ahora castaño oscuro, usaba lentes elegantes y hablaba con un acento ligeramente norteño. Una transformación completa, diseñada para no dejar rastro. Fue en una subasta benéfica en Querétaro donde conoció a su siguiente presa, Guillermo Novoa, un notario retirado de 64 años, viudo desde hacía 3. Culto, reservado y con una fortuna amasada silenciosamente en bienes raíces. Era perfecto. Ella no se acercó de inmediato. Esperó. Observó. Lo vio solitario, revisando cada obra como si buscara en ellas algo que ya había perdido. ¿Usted también piensa que Dalí era más un loco que un genio?, le preguntó con una risa suave. Guillermo sonrió, por primera vez en semanas. Ese fue el primer paso. Durante los 3 meses siguientes, Mónica lo envolvió lentamente. No con promesas, sino con momentos: paseos por el centro histórico, cenas tranquilas en su casa, lecturas compartidas de poesía. Nunca se mostró ansiosa, jamás fue insistente. Le hizo creer que el amor había llegado sin buscarlo, como una flor que brota entre escombros. Lo fascinante para Guillermo era su aparente desinterés por el dinero. Mónica fingía que no le importaba su fortuna. Se ofrecía a pagar la cena, rechazaba obsequios costosos y siempre decía: yo ya tuve mucho, ahora solo quiero paz. Eso lo desarmó. Eso la hizo más letal. Mientras Guillermo caía enamorado, Mónica ya estudiaba su rutina. Supo qué tipo de medicamentos tomaba,
Descubrió que padecía hipertensión y que solía beber té de manzanilla todas las noches. Fue en ese detalle donde encontró la entrada perfecta. A la quinta semana de convivencia, ya tenía acceso total a su casa. Instaló una cámara en su estudio, no para vigilarlo, sino para asegurarse de que nadie más entrara. En su bolso, siempre cargaba pequeños frascos de sustancias que iba recolectando en cada viaje, cada amante anterior, cada contacto oscuro. La toxina que eligió esta vez era distinta, una sustancia casi indetectable en autopsias regulares, que provocaba parálisis progresiva, alucinaciones y muerte por paro cardíaco. Durante 10 noches seguidas, colocó microdosis en su té nocturno. Guillermo empezó a sentir mareos, olvidos, confusión. Su médico pensó que eran signos tempranos de demencia. Mónica, como buena pareja, se ofreció a cuidarlo. La noche final, vertió una dosis letal. Lo acompañó mientras bebía. ¿Sabes qué me gusta de ti, Guillermo?, susurró ella, acariciándole el rostro, que no haces preguntas innecesarias. Él sonrió, débil. Murió en sus brazos, creyendo que la muerte lo había abrazado con amor. Mónica esperó lo justo. Llamó a emergencias con voz desesperada. El informe fue claro: muerte súbita. Nadie sospechó. No había testigos, no había marcas. Solo una mujer rota que lloraba en bata de dormir. Heredó una propiedad en Valle de Guadalupe y una cuenta bancaria con más de 4 millones de pesos. A las 3 semanas, vendió todo. Se tiñó el cabello de rubio, volvió a modificar su rostro con un par de procedimientos estéticos, y desapareció. Próximo destino, Monterrey. Empezó a frecuentar círculos políticos, buscando a su nueva presa, un hombre poderoso, ambicioso, pero con debilidades humanas. Ya no era Lucía, ni Mónica. Ahora era Verónica Esteves, una asesora financiera con supuestos lazos en Miami y Panamá, experta en filantropía y donaciones internacionales. Había llegado a Monterrey con un perfil limpio, elegante, carismático y casi imposible de rastrear. En un exclusivo evento en San Pedro Garza García, conoció a Iván Retana, un influyente político local, viudo reciente, con aspiraciones a la gubernatura. Su debilidad era su ego, y su obsesión, el poder, y las mujeres que no se le rendían. Verónica lo supo desde el primer instante. Lo miró apenas 5 segundos y se dio media vuelta. Eso fue suficiente. Horas después, él se acercó. ¿No te interesa conocer al próximo gobernador? Prefiero conocer al hombre antes que al cargo, respondió ella, con una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa que parecía hecha de terciopelo. Lo sedujo con silencio, con misterio. Nunca era ella quien llamaba. Aceptaba una cena, luego desaparecía 2 días. Le hablaba de inversiones en Colombia, de arte europeo, de fundaciones benéficas y de cómo la política podía ser un medio para sanar el mundo. Lo volvió loco. Y cuando él se declaró enamorado, ella le ofreció algo que nadie más podía darle: confianza absoluta. Durante casi 7 meses, Verónica jugó a ser su aliada perfecta. Le preparaba informes para lavar dinero a través de fundaciones falsas, lo conectó con inversionistas extranjeros, actores contratados por ella, y le hizo creer que podía convertirse en una figura nacional. Lo manipuló emocional y profesionalmente. Le decía lo que quería oír, pero solo a medias. Lo mantenía en un hilo constante de validación. Lo volvió dependiente. Al final, él no tomaba una sola decisión sin consultarla. Fue entonces cuando ella supo que ya era hora. El plan fue tan preciso como elegante. Organizó una cena íntima en un penthouse que él le había comprado como regalo. Le dijo que lo amaba, que había decidido dejarlo todo para estar con él. Él brindó. Ella también. Pero su copa no tenía nada fuera de lo común. La de él, sí. La sustancia usada era una combinación letal de drogas que ella conocía muy bien,
capaz de provocar un colapso multiorgánico entre 3 y 5 horas después, sin dejar rastros evidentes. Esa noche lo amó por última vez, fingió un orgasmo y se despidió con un beso largo. Horas después, Iván fue encontrado muerto en su auto, en un estacionamiento subterráneo. El dictamen oficial, infarto fulminante. Ella, por supuesto, estaba en otro estado al momento del hallazgo, según las cámaras de un hotel que había preparado con antelación. Había dejado una copia de su rostro en una mujer parecida, a la que pagó para posar frente a las cámaras con una peluca rubia. La muerte de Iván causó revuelo político, pero nadie investigó a fondo. Verónica Esteves desapareció sin dejar rastros, vendió sus bienes a través de testaferros ficticios y se esfumó. Cambió de nombre otra vez. Ahora se hacía llamar Isabela Rivas, y había llegado a Tijuana como empresaria de importaciones. Pero esta vez, su mirada era distinta. Ahora no buscaba solo dinero, ni poder. Ahora buscaba a alguien específico. Un investigador privado. Un hombre que, sin saberlo, estaba muy cerca de atar cabos. Y que pronto, se convertiría en su próxima víctima. Ahora era Isabela Rivas, con un pasaporte colombiano falso, un acento perfectamente practicado y un historial limpio en la frontera norte. Tenía un pequeño negocio de importaciones en Tijuana y se movía como una mujer discreta, de éxito, enfocada en su trabajo. Lo que no sabía era que alguien ya había empezado a unir los hilos. Él, se llamaba Gabriel Ochoa, exagente federal, retirado tras un escándalo político. Desde su despacho como investigador privado, había seguido la pista de ciertas muertes que parecían desconectadas, hasta que notó algo que lo hizo sospechar. Todas las víctimas habían transferido propiedades a mujeres diferentes, con rostros inquietantemente similares. Gabriel era meticuloso, calculador. Había sobrevivido a corruptos, a cárteles, a traiciones de colegas. No era un tonto. Y sabía que estaba ante una asesina serial sofisticada. Lo que nunca imaginó fue que ella también lo estaba observando. Gabriel se acercó a Isabela fingiendo interés profesional. Dijo que necesitaba una cotización para importar piezas de motocicletas desde Chile. Ella lo miró con una sonrisa apenas perceptible. ¿Y por qué no las trae desde China, como todos? Porque a mí me gusta hacer las cosas distintas, como a usted. Primer movimiento. Primer contacto. Ella investigó todo sobre él, en menos de 48 horas. Supo de su carrera, sus caídas, su divorcio, su alcoholismo escondido y su reciente obsesión con los casos sin resolver. Y decidió jugar sucio. Gabriel se le fue acercando poco a poco. Ella se dejaba querer. No mucho. No rápido. Solo lo suficiente para que él sintiera que tenía el control. Pero todo estaba coreografiado por ella. Las salidas, las conversaciones, las confidencias. Durante meses, se convirtieron en pareja. Gabriel le contaba de su trabajo, de los casos que investigaba. Un día, incluso le mostró su pizarra secreta, donde estaba su foto, la de sus víctimas, y un círculo rojo alrededor de su nombre falso. Ella no reaccionó. Solo lo besó más fuerte esa noche. Desde entonces, el juego era otro. Gabriel empezó a tener sueños confusos. Olvidaba cosas. Confundía fechas. Sufría vértigos. Lo atribuyó al estrés. Al vino. A la edad. Lo que no sabía era que Isabela lo estaba envenenando lentamente. No con veneno común. No con algo que salte en una autopsia corriente. Ella usaba una microdosis de una sustancia de plata combinada con litio disuelto en su café. Lo suficiente para provocar fallos de memoria, paranoia y desorientación gradual. Cuando él quiso confrontarla, ya era tarde. Apareció muerto en su bañera. La escena fue montada como un suicidio por depresión y deterioro mental. La policía cerró el caso en 3 días. Incluso hallaron un video en su celular, falso, por supuesto, donde Gabriel decía que no podía con la culpa de sus errores pasados.
El video lo editó ella. Con la muerte de Gabriel, Isabela supo que había ganado el juego más difícil de su vida. Había vencido a alguien que pudo haberla destruido. Cambió de nombre por quinta vez. Se hizo una cirugía menor en el rostro. Se fue a vivir a Costa Rica, donde ahora se hacía llamar Marina Alcántara y tenía un modesto hostal frente al mar. Desde la terraza, mirando las olas, sonreía sola. Y mientras seguía contando el dinero, leyendo las noticias de sus exparejas fallecidas y bebiendo vino blanco mientras miraba la puesta de sol, pensaba: ¿quién será el próximo? Regresó a México un tiempo después, exactamente a Baja California. Bajo su nuevo nombre falso de Marina Alcántara, vivía rodeada de lujos silenciosos, un penthouse sin vecino cerca, un yate privado con bandera falsa y cuentas bancarias esparcidas por 5 países. A sus ojos, la perfección. Y entonces lo conoció a él. Tomás de la Riva, un financiero argentino, elegante, reservado, con una fortuna tan líquida como irrastreable. Ella creyó haber encontrado a su próxima víctima. Pero no sabía que Tomás no era lo que aparentaba. Se conocieron en una galería de arte. Él la miró como si ya la conociera. Ella, fiel a su instinto, se mostró encantadora, recatada, misteriosa. Tomás le siguió el juego. Citas privadas. Vinos caros. Confesiones íntimas. Todo parecía desarrollarse según el guión que Marina había ejecutado tantas veces. Pero esta vez, había algo que no encajaba. A veces, Tomás le preguntaba cosas demasiado precisas sobre su pasado. Otras veces fingía ignorancia, pero sus ojos no mentían, él sabía más de lo que decía. Lo que Marina nunca imaginó es que Tomás no era su víctima. Era el hermano menor de Gabriel Ochoa, su cuarta víctima. El exagente que ella había asesinado. El único que había dejado pistas detrás, pistas que Tomás recogió una por una. Tras la muerte de Gabriel, Tomás lo dejó todo. Usó sus habilidades como auditor financiero y su acceso a redes profundas para investigar cada cuenta, cada mujer desaparecida, cada transferencia sospechosa. Descubrió los nombres falsos, los métodos de muerte, los disfraces. Y a ella, Tomás se preparó durante 3 años. Aprendió de su estilo. Estudió sus hábitos. Sabía que, tarde o temprano, ella caería en su juego. Y así fue. Fingió amarla. Fingió admirarla. La dejó entrar en su casa. En su vida. Le abrió sus cuentas. Le permitió planear la herencia. Ella, como siempre, pensó que tenía el control. Hasta que un día despertó con una inyección en el brazo y sin poder moverse. Estaba atada a una silla, en una habitación oscura. Frente a ella, Tomás. Con una cámara encendida. Y una libreta en la mano. ¿Te creías invencible? ¿No es así?, le dijo. Pero hasta los fantasmas dejan huellas. Durante 6 días, Tomás la grabó. Le presentó pruebas. Fotos. Contratos. Certificados de defunción. Y, uno a uno, Tomás fue narrando los asesinatos que ella había cometido. No como un fiscal, sino como un vengador. Ella no suplicó. No lloró. Solo sonrió con la cabeza ladeada. ¿Y qué harás después de matarme, Tomás? ¿Ser como yo? No. Seré mejor. Yo no mato por placer. Mato por justicia. Una noche, al 7º día, Tomás la llevó al desierto de Sonora. La dejó allí, semi-enterrada, sin vida, con una cinta pegada al pecho que decía: aquí yace Lucía del Pilar Ramírez Alcántara, asesina de 5 hombres. Quien ocultó su verdadera personalidad asumiendo 5 identidades distintas. Esta grabación contiene sus crímenes. No busquen culpables, el verdugo solo fue el eco de su pasado. Junto a su cuerpo había un USB con todas las confesiones, las grabaciones de sus crímenes, las pruebas que Tomás había recolectado. Cuando la policía llegó, alertada por un llamado anónimo,
el escándalo fue mundial. Los noticieros explotaron. La historia de Lucía del Pilar Ramírez Alcántara se volvió leyenda. La conocen más como la Viuda Negra. Una mujer que durante años mató con inteligencia quirúrgica y burló a toda una red de autoridades. Tomás se fue esa misma madrugada en un avión privado, dejando en duda a la policía, que sospechaba que aquella mujer lo había matado y se había deshecho de su cuerpo. Pero no era así. Con un pasaporte nuevo, Tomás se llevó todo el dinero de las cuentas de Marina que ella había dejado abiertas, y el recuerdo de su hermano en el bolsillo. Vivió el resto de sus días en una isla del Mediterráneo, sin hablar del pasado. Solo una vez escribió en su diario: la muerte tiene muchas caras. A mí me tocó mirarla a los ojos, y ganar. La historia de la Viuda Negra pasó a ser estudiada en academias de criminología. Una mujer sin antecedentes, sin emociones, sin arrepentimientos. Pero para quienes conocieron a sus víctimas, ella no fue un caso, fue un infierno. Y cuando la policía escuchó su cinta final, donde narraba cada crimen con detalle, con frialdad, con risa contenida, uno de los agentes rompió en llanto, porque entendió que, a veces, el diablo no tiene cuernos. Tiene perfume caro y una sonrisa perfecta. Esta historia nos deja una enseñanza inquietante. ¿Y si el verdadero monstruo no es Lucía, sino la sociedad que la moldeó? Aquí es donde la historia incomoda. Porque más allá del morbo por sus crímenes, nos enfrenta a una realidad dolorosa. ¿Cuántas Lucías están creciendo ahora mismo en hogares rotos, aprendiendo que la mentira, el poder y el dolor son las únicas formas de sobrevivir? Lucía no mataba por venganza, ni por necesidad económica. Mataba por adicción al control, porque el mundo le enseñó que tener el poder de destruir era más seguro que entregarse a amar. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de suspenso y emoción. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y a activar la campanita. Lo que viene será aún más escalofriante, lleno de misterio y emociones intensas. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides compartir el canal con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.